Continuamos con nuestra aventura por Kanto. En el vídeo anterior nos quedamos en el túnel de los Diglets. Resulta que tras salir, aparecemos casi al principio de todo, cerca de Ciudad Plateada. No jodas que hay que volver a atravesar todo el puto Monte Moon. No, God! No, God, please, no! 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 ¡No! Frente a la salida del túnel encontramos una casa y dentro un pavo que nos cambia un Abra por un Mr. Mime. Con lo que cuesta cazar Abras y me das al payaso de mierda ese. Bueno, al menos el protagonista ha conseguido reencontrarse con su padre. Una duda que me surge es si los Mr. Mime se pueden reproducir entre ellos, porque si todos son Mr, ¿significa que no hay hembras? ¿No hay Miss Mime? Desde luego lo que sí sabemos es que los humanos tienen a toda su especie esclavizada haciendo las tareas del hogar. Yo creo que un día acabarán hasta la polla, se rebelarán y matarán a todo el mundo. Please remain calm. Sigues bajando y te encuentras con un ayudante de Ook que te da la MO5 destello, que sirve para iluminar cuevas oscuras. Lo dicho, existen cruceros de lujo, ordenadores, teletransporte, máquinas que te cambian de forma, pero eso de linternas ya es demasiado. La ciencia tiene que tener unos límites éticos, y esos límites son las linternas. Que a ver, si tienes un Pokémon eléctrico ya te valdría con que lanzara unos chispazos, pero bueno, lo dicho, necesitas las MOs para avanzar. Vuelves a Ciudad Plateada y ahora en el centro Pokémon hay un Jigglypuff con problemas muy serios. Miradlo, tiene un colocón de 3 pares de cojones. Que alguien lo atienda, por favor. He visto cosas que vosotros no creeríais. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Tras atravesar de nuevo el Monte Moon, vuelves a Ciudad Celeste y allí, gracias a un bono, puedes comprar la bicicleta de 1.000.000 de pelas. A ese precio espero que tenga cañones antiaéreos como mínimo. Atravesamos un valle y en unas hierbas nos encontramos con un Pokémon que hay que comentar, Voltorb. ¿Cuál es exactamente el origen de este Pokémon? Tiene forma de una Pokéball, objeto creado por los humanos. ¿Qué fue antes, el Voltorb o la Pokéball? ¿Fue este Pokémon creado por alguna clase de experimento? Misterio total. Y luego tiene un ataque llamado autodestrucción, que le hace reventar con una explosión que arrasa con todo lo que se le ponga por delante. Parece de Al Qaeda. Pero claro, si se hace implosionar, ¿no debería estar muerto y no solo debilitado? Como ya he dicho, en el túnel Roca, como no tengas destello estás jodido porque no ves un carajo. Es gracioso que el movimiento pueda prenderlo un Meowth. No sé cómo cojones emite un destello constante, pero bueno. Lo que más miedo me da de este sitio es que por las esquinas te vas encontrando con tipos disfrazados que buscan pelea. En serio, ¿qué es esto? ¿Un peligroso túnel oscuro o el puto salón del manga? Por fin llegamos a Pueblo Lavanda, solo para descubrir que de momento poco podemos hacer allí, así que toca seguir caminando. Llegamos hasta la aduana de Ciudad Azafrán, pero como el guarda no se ha tomado su té, no nos queda otra que usar el pasaje subterráneo hasta Ciudad Azulona. En serio, qué desastre de seguridad. Aquí todo Dios suda de trabajar hasta que no se haya tomado su droga. Bueno, pues a seguir trabajando. En fin, que llegas a Ciudad Azulona y en la zona sur hay un bar para humanos. Increíble, y dices, joder, por fin, aquí la gente será más normal. Pues ya os digo yo que no. El primer tío con el que hablas te cuenta que se ha arruinado jugando a las tragaperras y te regala su monedero, para que ahora tú le des bien a las maquinitas. Ahí, fomentando la ludopatía a tope. Llegas al casino y la gente, sin mediar palabra, te regala fichas y más fichas para que te ludes a saco. Y por el suelo también hay cientos de ellas. No me lo explico, como esta peña no juegue lanzando las fichas a puñados contra las máquinas, yo no sé cómo puede haber tantas por el suelo. Y ya, como culmen de la locura, vencemos a un miembro del Team Rocket y sale corriendo para avisar a su jefe. Toqueteamos el cartel de la pared y ¡zas! Aparece una escalera secreta. Si el pavo ha huido por ahí antes de haber abierto la entrada secreta, ¿cómo cojones ha podido desaparecer? Se ha tenido que hacer mierda contra la pared. Resulta que debajo del casino hay una base secreta de estos villanos, y es que el casino se llama Casino Rocket, por lo que muy encubierto tampoco estaba. Por alguna razón incomprensible a la lógica humana, los tipos tienen por todo el lugar baldosas teletransportadoras. Imaginaos a la pobre gente que trabaje ahí. Rogelio, ¿tienes el informe ya preparado? Sí, jefe, aquí lo tengo. ¡Oh, mierda, puta baldosa! ¡Se lo entrego en media hora! ¡Rogelio, me cago en la puta, siempre igual! Me imagino la escena del jefe con el tío al que se le ocurrió poner esas baldosas como sistema de seguridad. ¿A que no se nota?
Estás despedido. Y con razón. El jefe no es otro que Giovanni, que más tarde, gracias a una anagnórisis de guión al estilo nolaniano, descubriremos que es el líder del gimnasio de Ciudad Verde. No es de extrañar, porque esa ciudad ya vimos que estaba llena de hijos de puta. Seguro que el viejo tumbao del café es su padre. Uno de sus Pokémon es Kangaskhan. Yo siempre me he preguntado si el Kangi bebé viene de serie o si es una preevolución que no existe oficialmente. Igual nace pequeñito y luego va creciendo, siendo ese Pokémon siempre Kangaskhan. Pero según la lógica Pokémon, los demás bichejos nacen pequeños como preevoluciones y luego se hacen más grandes a través de evoluciones. Pero va, dejando esa cuestión a un lado, Giovanni es derrotado y desaparece. ¿Cómo? Siempre que vean una cosa así, lo hizo un mago. Pero se deja algo importante en el suelo, justo el objeto que necesitamos para avanzar en nuestra aventura, el Scope Sylph, unas gafas extrañas para poder ver fantasmas. Pero antes hay que hacer más cosas en Ciudad Azulona. También en la parte sur de la ciudad encontramos el nuevo gimnasio Pokémon. En la entrada vemos a un viejo verde espiando a las chicas que hay dentro. Podrías avisar a los guardias de seguridad, pero están todos tomando té y no pueden moverse. Los tíos tocándose los huevos todo el día, mientras aquí y aquí hay dos Snorlax bloqueando el paso por completo. Manda cojones. Erika es la líder del gimnasio y entre sus Pokémon está un Vileplume, un Pokémon usado como cachimba por gran parte de los humanos de este mundo. En esta ciudad también hay un hotel y en su atrio encontramos un duro drama social que pondría palote a Fernando León de Aranoa. Una chica dice que está de vacaciones con su hermano y con su novio, y el novio, que está un poco más lejos, nos chilla. ¿Por qué trajo a su hermano? Lo siento muchacho, pero hoy no follas. Es muy injusto, muy injusto. En Pueblo Lavanda entras en la torre Pokémon y ahora puedes ver a los Pokémon fantasma, Gastly mayormente. Al parecer todo el lugar está lleno de tumbas de Pokémon que la palmaron. Y claro, yo me pregunto, ¿es Gastly un Pokémon muerto? ¿Todos los Pokémon muertos se convierten en Gastly o simplemente es una criatura etérea que se asemeja a los fantasmas de la cultura popular? Si está hecho de gas y puede atravesar cualquier cosa, ¿cómo se le puede capturar en las Pokéballs? ¿No se escaparía de su interior? Y finalmente, ¿por qué necesito las gafas de los cojones para ver a estos Pokémon? Porque si es fundamental, ¿cómo es que todas esas entrenadoras exorcistas han podido capturar a los Gastlys que tienen? Y no es normal que en la torre haya esa neblina. Creo que a una de estas tipas se le está quemando algo. Desde luego, muy bien de la cabeza parece que no están. Todas te asaltan en plan... En serio, los guionistas del juego no tenían muchas ganas de trabajar mientras hacían este nivel, creo yo. En las últimas escaleras te aparece un fantasma misterioso que no es otro que un Marowak, la madre de Cubone. De este Pokémon se cuenta una curiosa historia, y es que siempre lleva la calavera de su madre muerta. En serio, ¿qué clase de sadismo malsano es ese? ¿Todas las madres cubonas o marowakas la palman al dar a luz? ¿Qué pasa si tiene varios hijos? ¿El mayor se queda con la calavera? ¿Y tienen que esperar hasta que se pudra el cuerpo de la madre o sacan la calavera a machetazos? ¿Puede haber algún Cubone sin calavera? Lo digo porque cuando evoluciona Marowak siempre aparece con ella como pegada a la cara, me recuerda a la máscara. Pero entonces, ¿lo blanco de la cabeza del Marowak es su cráneo? Porque es muy diferente al de los Cubone. ¿No podrían ser los Cubone bebés de Kangaskhan? Tras salvar al señor Fuji, este te regala la Pokeflauta para poder despertar a los Snorlax que bloquean los caminos. Así que allá vamos, a despertar a los gordacos. Tras capturarles o dejarles en la mierda, sigues bajando hasta la ciudad fucsia, pero está a tomar por el culo. Aquí empieza una parte muy coñazo. Esta triple ruta hasta Ciudad Fucsia se hace eterna. El tramo 13 es, de hecho, el infierno en la tierra. Un laberinto de vallas sin sentido con decenas de entrenadores hijos de puta que se lanzan a por ti nada más verte. Solo falta gallafosos con pinchos y baldosas teletransportadoras y ya sería la tortura máxima. Al llegar a Ciudad Fucsia ves que es básicamente un pueblito con una atracción turística muy particular. Tiene una especie de zoológico, con varios Pokémon encerrados en solitario ahí muertos del asco y una zona safari. La zona safari es básicamente una reserva privada para proteger a Pokémon raros y poco comunes, a los que, tras pagar 500 pavos, puedes lanzar piedras, hincharles los huevos y posteriormente capturar para así ampliar tu colección. Y con ello privarles del contacto con sus familiares y amigos Pokémon y que se pasen el resto de sus días en el PC de Bill. Suena maravilloso. Hablemos de varios Pokémon que puedes encontrar aquí. Execute son varios huevos biónicos juntitos. ¿Forman los 6 parte de un mismo ente? ¿Qué pasa si les separas? ¿Dejan de ser un Pokémon? ¿Cómo es que de un huevo nacen 6 huevos más pequeños y con ojos? ¿Por qué algunos parecen rotos? ¿Son así o han tenido alguna fractura o traumatismo? ¿Y quién ganaría? ¿Un grupo de Execute o el tipo de How to Basic?
Luego tenemos a Psyduck y a Golduck, que para mí sus nombres están cambiados, porque el pato de oro sería más Psyduck, que tiene un color de piel más amarillento, mientras que Golduck tiene más poder psíquico, por lo que le pega más el nombre de Psyduck. También puede aparecer un Venonat. Su evolución es Venomoth, aunque por su fisonomía tendría más sentido que evolucionara en Butterfree, mientras que Venomoth podría ser perfectamente la evolución de Metapod. Igual durante el desarrollo la liaron y los mezclaron, vete a saber. Y finalmente tenemos a Chansey. Mirad lo que pone en la Pokédex. Pone varios huevos al día y están riquísimos. Dejad de comerle los huevos a Chansey, cabrones. Otra especie con posibilidades de rebelarse contra los humanos. Al final de la zona safari, un tipo te regala la MO3, Surf, para poder nadar por el agua a lomos de un Pokémon. Y también encuentras una dentadura postiza por ahí tirada. ¡Qué puto asco! Yo no la hubiera recogido del suelo, pero bueno, igual el personaje pensaba que era una seta. Resulta que la dentadura es de uno de los guardias, y si se la devuelves te regala la MO4 Fuerza, un movimiento para mover rocas. Ahora es el momento de vencer a Koga, líder ninja del gimnasio de la ciudad. Se supone que la especialidad de esta gente son los Pokémon de tipo veneno. Sin embargo, aunque él tiene venenosos, algunos de sus esbirros no. Casi todos ellos te sacan psíquicos. Igual se han confundido de gimnasio. Tras eso, ahora hay que ir a la ciudad grande, a Ciudad Azafrán, a darte de leches contra el Team Rocket en el edificio de Sylph S.A., una empresa que se dedica a fabricar productos relacionados con Pokémon. Es muy curioso que toda la sociedad esta esté tan centrada en lo que es la captura de los Pokémon, como si no hubiera nada mejor que hacer. El edificio está plagado de teletransportes, puertas bloqueadas y sobre todo de los acólitos de Giovanni, que han tomado a la empresa por la fuerza. A ver, ¿cuál es exactamente el plan de esta gente? Por lo que cuenta uno, simplemente secuestrar a todo el mundo para robar Pokémon fuertes. Yo creo que los Pokémon más fuertes estarán en los gimnasios, no en un puto edificio de oficinas. Supongo que también uno de los objetivos de Giovanni era hacerse con el prototipo de la Master Ball, ya que tras vencerle, el presidente de Sylph te la regala. Que también, si es un objeto tan importante, ¿va y se la regala a un crío de 10 años que acaba de aparecer por allí? Pero es que es todo muy loco. 10 años y recién salido de casa. Pero ojo, porque él solito es capaz de poner en jaque a la mayor mafia criminal de toda la región. No parece un niño, sino un comando de élite. En serio, es muy triste que tenga que venir un puto crío imberbe a hacerle el trabajo a todo el mundo. Porque se ve que aquí todos se dedican a ir a las rutas en plan camperos a joder la existencia a todos los que intentan progresar en la vida. Y luego el Gary Oak de los cojones, ¿cómo coño ha acabado en la 10ª planta del edificio? ¿Y por qué nos estaba esperando? ¿Cómo sabía que íbamos a aparecer? ¿Es vidente? Tras la parte del rascacielos, podemos ir al dojo a pelearnos con el maestro karateka que usa la técnica del Fua. El foie significa cuando sacas el carácter del estómago. ¡Fua! No importa lo que realices, lo más importante es dar el extra. ¡El Fua! Venciéndole nos da a escoger entre un Hitmonlee o un Hitmonchan. Como curiosidad, se llaman así por Bruce Lee y Jackie Chan. ¡Qué cachondo el traductor! Ahora sí, es el momento de irse a darse de leches contra los Pokémon psíquicos de Sabrina, la líder del gimnasio de Ciudad Azafrán. En su equipo tiene al padre del protagonista y también a la Kazam. Según la Pokédex, este Pokémon tiene una memoria sin parangón y un coeficiente intelectual de 5000, pero solo puede aprender 4 movimientos el muy gilipollas. ¿Y esas cucharas vienen de serie con el Pokémon? Una vez con la 6ª medalla hay que volver a bajar a Ciudad Fucsia para emprender un viaje por mar. ¿Cómo? Pues con la MO de Surf, para poder ir a lomos de algún bicho acuático. Quizás sea interesante antes aprender a nadar, pero bueno. Me hace mucha gracia que puedan aprender Surf Pokémon que obviamente no podrían resistir a flote con el peso de un humano. Pasa lo mismo con la MO de vuelo. ¿Cómo cojones te va a llevar volando un Pidgey? ¿Y cómo mierda puede Doduo aprender vuelo si no tiene alas? ¿Y cómo los Pokémon pueden usar todas estas MO estando debilitados? ¿Y cómo Pikachu o cualquier otro Pokémon de otro tipo que no sea agua puede pelear en alta mar? Y al contrario, ¿cómo cojones un Pokémon puede usar el movimiento Surf en una oficina? ¿De dónde sale tanta agua? ¿De los aspersores? Y cuando lanzan llamaradas en casas o en el bosque, ¿no queman los árboles aunque sea por accidente? Llegas a las Islas Espuma y te paras a explorarlas. Resulta que abajo te topas con un Pokémon legendario que casi nadie ha visto en siglos, Articuno, y vas tú y lo capturas. Y no solo eso, sino que hay 2 más y también los capturas. Zapdos está en la central eléctrica. Esta central se encuentra en un sitio bastante inaccesible, solo nadando puedes llegar a ella, y además está como abandonada. De hecho, el pajarraco legendario ha hecho el nido allí. Entonces, si no hay nadie trabajando allí, ¿cómo Kanto tiene electricidad?
Para capturar a la última ave legendaria, Moltres, tienes que ir con Bill en ferry hasta unas islitas que no aparecían en el juego original, y ahí ya le capturas. También, si solo existe un ejemplar de estos legendarios, ¿son inmortales o qué pasa con ellos? ¿Se reproducen de alguna forma? ¿Viven siempre escondidos en plan el fugitivo? En estas islas Sete tienes que encontrar a una niñita que se ha perdido en el bosque y que está siendo acosada por un himnos pedófilo. Lo de pedófilo no me lo invento yo. Ya en la Pokédex te advierten de que con su péndulo hipnotiza y hace desaparecer niños. Creo que esto es la subtrama más perturbadora del juego. Mi libro, Luna de Plutón, ya está disponible en todas las librerías de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Guatemala. Sé que te va a encantar. Una vez en Isla Canela la idea es ir al gimnasio, pero no puedes porque antes tienes que meterte en la mansión quemada, una casa en ruinas, a buscar la llave que abre ese gimnasio. En serio, nadie ha hecho ninguna copia de esa llave por si se pierde. Dentro de la casa quemada, en uno de los diarios pone que el Pokémon Mew dio luz a Mewtwo, pero yo tenía entendido que Mewtwo fue creado en una probeta. Y también, ¿quién cojones se deja esos documentos secretos sobre una mesa a la vista de todo el mundo? Con la llave en tu poder puedes entrar en el gimnasio, superar una serie de acertijos y vencer a Blaine para conseguir la 7ª medalla. Todo guay. Solo queda una, la de Ciudad Verde, la del pueblo de los hijos de puta. Uno de los secuaces dice que el gimnasio estuvo cerrado durante mucho tiempo. ¿Significa eso que en todo ese tiempo nadie ha podido conseguir las 8 medallas y por ende retar al alto mando en la Liga Pokémon? ¿Ninguno de ellos se ha extrañado de que desde hace meses ya no pase ningún entrenador por allí? Giovanni es derrotado y bueno, aunque le has jodido todos sus planes malignos y acabado con su organización, muy amablemente te da la medalla, dineritos y hasta una MT. ¡Qué bien se lo ha tomado! Al final no parece tan malvado. Realmente el malvado eres tú, que has desestabilizado el ecosistema con todas tus capturas. Tras eso hay que ir a la calle Victoria, y aquí hay una cosa que me toca mucho los cojones. Kanto tiene un problema con la delincuencia, de eso no hay duda, y faltan policías. Normal que falten policías, si tienes a 8 de ellos apostados a lo largo de una ruta en la que no pasa ni Dios. Cada uno para comprobar si tengo solo una de las 8 medallas. En vez de 8 guardias, con uno solo que compruebe a la vez que tenga todas las medallas ya está, y los otros 7 que sobran pues que patrullen por donde haga más falta. Nunca he sabido a qué viene el nombre de calle Victoria si no es una calle, es una puta cueva. Una cueva rara donde tienes que mover rocas y colocarlas sobre botones para poder seguir avanzando. Entonces, ¿cómo han llegado hasta allí los otros entrenadores? ¡Un mago! Tras salir de la cueva llegas a la meseta Ñil, que es donde está la Liga Pokémon. Primero te enfrentas a Lorelei y sus bichos de hielo, luego a Bruno y sus Pokémon karatecas, luego a Agatha y sus fantasmicos y finalmente a Lance y sus dragones. Para ser alto mando tienes que especializarte en un solo tipo de Pokémon que puede ser vencido fácilmente con un equipo variado. Tras vencerles a todos tienes que cargarte a Gary, o Azul, o como queráis llamarle. Entonces, si Gary ha derrotado al alto mando y tú también, ¿no deberías ser ahora un alto mando? Alguno me dijisteis en el vídeo anterior que según la serie Orígenes, la cual ni sabía que existía, los entrenadores de gimnasio no es que tengan Pokémon flojitos, sino que se adecuan al nivel o medallas que tú tuvieras en el momento del combate. Y eso tiene sentido, sí, aunque recuerdo que durante el anime original, Brock y Misty tienen los mismos Pokémon que usaron contra Ash cuando este fue a luchar a sus respectivos gimnasios. Pero claro, aquí estamos hablando de los juegos, y aquí, cuando ya tienes todas las medallas, se supone que este alto mando no debería tener ese tipo de condescendencia. Al final, ¿quién elige a esos líderes? ¿Va rotando? ¿Hay alguna clase de federación que lo organice? En fin, tras esto quedaría ir en busca de Mewtwo y otras movidas, pero la historia del juego ha concluido. Si os ha gustado esta sección de agujeros en videojuegos, compartid estos vídeos tanto como podáis, y mientras tanto, en cuanto acabe con los episodios sobre el Sacro Imperio en mi canal de historia, aquí creo que empezaré a analizar la saga de Terminator, que es la opción que va ganando en Patreon. Y sí, en cuanto salga en HD hablaré de Endgame, pero hasta entonces nah, pero la espera valdrá la pena.